¿Qué valoración haces de esta victoria en Malecón? Bueno, victoria obviamente importante por lo que suponía el partido de hoy, por empezar bien el año, por dar continuidad a lo bien que lo acabamos. Y respecto al partido, creo que una primera parte que no estuvimos cómodos, creo que la gimnástica, siendo justos, estuvo mejor que nosotros, pero sí que es verdad que fuimos muy eficaces, que defendimos bien el área y bueno, pues las pocas opciones que tuvimos, en una de ellas, una muy buena acción individual de Omar, nos ponemos por delante, ajustamos la segunda parte y creo que ahí sí que estuvimos mejor, tanto defensivamente, pero sobre todo pues generando muchas opciones a la contra, que yo creo que pudimos matar el partido un poco antes y no sufrir tanto. La segunda parte, después de la primera, sobre todo la primera media hora de dominio de la gimnástica, conservar el balón y se encuentran con esa ocasión que es prácticamente la única. ¿Cuál es la consigna que usted hace a los suyos en la segunda parte para que cambie completamente la imagen del partido? Sí, bueno, hablamos que más que ajustes a nivel táctico, que creo que el plan de partido que teníamos, no creo que fuera el problema el hecho de que nos estuvieran superando en eso, sino que creo que a nivel de duelos individuales estamos ganando muy poco. Nos estaba costando mucho mantener la posesión. Cuando se habla de duelos, muchas veces vamos a lo defensivo y no, yo me refiero a lo ofensivo, de todos los puntas que nos aguantaran ese primer balón de espaldas, los pivotes, tuvieran personalidad para quedarse con ella. En el descanso metemos a Pablo Álvarez, por Ares, que es un futbolista más de pie, más media punta que punta, como es el caso de Ares, y creo que nos ayudó a tener un poco más de pie por dentro y tener ese primer pase tras robo, que creo que era importante, que la primera parte no lo encontramos y la segunda, pues en el momento que robábamos y conectábamos dos pases, lo que generábamos mucho peligro a la espalda, porque obviamente la gimnástica tuvo que arriesgar y dejó espacios a sus espaldas, ¿no?